Mariano Rajoy nos dejó frases para la posteridad como un vaso es un vaso y un plato es un plato, porque la diferencia es evidente, pero en el mundo hay conceptos, términos o ideas cuya diferencia a veces no está tan clara. Una de mis confusiones favoritas reconozco que es la de mezclar Países Bajos con Holanda, pero otro día hablamos de eso. Hay más, y también menos inocentes, porque algunas estigmatizan a millones de personas. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de la diferencia entre un árabe y un musulmán. EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo. Para este formato de EO me explica, hemos traído de nuevo a un habitual en nuestro podcast, como es Alba Leiva. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí otra vez. Hoy a desmontar mitos. Sí. Mythbusters. Sí. Pero bueno, Alba, el título de este episodio es bastante claro. Sí, no da margen a error. No hay mucha interpretación posible, así que vamos directamente al grano. ¿Cuál es la diferencia entre un árabe y un musulmán? Porque son términos que a menudo se usan como sinónimos y no significan lo mismo. Pues mira, para empezar, vamos a empezar con los árabes. Vale. Los árabes son un grupo étnico y lingüístico que se caracteriza por el uso de la lengua árabe. Vale. Su origen se encuentra en la península arábica, que es de donde pues, hoy encontramos países como Arabia Saudí, Emiratos, Yemen, Qatar. Y a partir del siglo VII, los árabes pues, se fueron expandiendo por el norte de África y Oriente Próximo. Por eso, en la actualidad, tenemos países de mayoría árabe en territorios muy alejados de la península arábiga. Podemos pensar en nuestro vecino Marruecos o Argelia, Túnez, etcétera, ¿no? O sea que un árabe es básicamente una persona que habla árabe. Sí, así de simple. No tiene mucho más misterio. Exacto. Luego, si miramos a los musulmanes, pues los musulmanes son aquellos que profesan la religión del Islam. Es cierto que el Islam es abrumadoramente mayoritario en los países árabes. Entonces, de ahí viene la confusión, que muchos árabes pues, son como que se musulmanes. solapa, ¿no? Y entonces la gente se lía un poco a veces. Claro, más del 90% de la población de estos países árabes, o de mayoría árabe más concretamente, se identifica con el Islam. Pero ¿qué pasa? Que ser musulmán no implica ser árabe. O sea, no, son conceptos que muchas veces van de la mano, pero no tienen por qué, ¿no? De hecho, más de la mitad de la población musulmana a nivel mundial ni es árabe ni reside en países árabes. Vale. El país que más musulmanes tiene del mundo, de hecho, es Indonesia. Sin embargo, pues ahí la presencia... Que está muy lejos del mundo árabe. Está muy lejos del mundo árabe y, de hecho, ahí la presencia de la población árabe es mínima y los grupos étnicos mayoritarios pues, son los javaneses y los sondaneses. Entonces, pues esto es... no tiene por qué ir de la mano. Otro caso muy visible, pues aquí ya hay muchísimos. Tenemos Pakistán, que Pakistán es el segundo país del mundo con número de musulmanes, sin embargo, no es un país étnicamente o lingüísticamente árabe. No, hablan otras cosas. Y luego pues hay otros muchos ejemplos, ¿no? Tal vez el caso más conocido y uno que siempre induce mucho a error es Irán. Es verdad, que la gente se lía mucho. Se lía muchísimo, que Irán sí que es cierto que está más próximo al mundo árabe, entonces incita más a confusión, pero hay que recordar que los iraníes son mayoritariamente persas. Y aún así pues es un país que tiene una relación con el Islam muy importante, en este caso chií, que otro día ya hablamos de la diferencia entre suníes y chiíes. Apuntado cada episodio de EO me explica qué diferencian suníes de chiíes. Pero entendemos que bueno, pues la mayoría son musulmanes, pero persas. Es también un poco lo que ocurre con Turquía, ¿no? Que también hay como mucha confusión, que es otro país de mayoría musulmana, se suele vincular al mundo árabe, en Turquía se habla turco, y son musulmanes mayoritariamente, pero al final que no son árabes en Turquía tampoco. Claro, o incluso nos podemos ir a otras partes del mundo como el África subsahariana, ¿no? De hecho, si por ejemplo elegimos Nigeria, la población musulmana es cada vez más grande, pero las etnias mayoritarias pues no tienen nada que ver con el mundo árabe, son los Yoruba y los Hausa Fulani, que no son, pues, no tienen nada que ver con esto. De hecho, son etnias que están también en otros países del África subsahariana y tal. Ahora que comentas todos estos casos, estaba recordando un dato que leí hace tiempo, me impactó mucho, y es que de los 10 países con más número de musulmanes, solamente 3 de ellos eran árabes, que son Egipto, Argelia y Marruecos. Claro, todos en el norte de África. Todos en el norte de África. Entonces, bueno, pues aquí esto nos ayuda a poner en perspectiva estos conceptos que solemos confundir, ¿no? Los otros 7 están por ahí, no son árabes. Están, pues lo que hemos dicho, Indonesia, Pakistán, tal. Y además hay que decir también que dentro de estos países de mayoría árabe pues también hay minorías que son principalmente musulmanes pero no son árabes. Hace unas semanas hablábamos en este podcast, bueno, hablabais porque yo no estaba, de Marruecos, es ¿no? Verdad, sí, el No es el fin del Marruecos. mundo. Y hablabais de los amasij, lo que conocemos tradicionalmente como los bereberes, que realmente esto es un término derogatorio, entonces es mejor utilizarlos, el término amasij. Y bueno, este grupo étnico
representa 1/3 de la población marroquí y se caracterizan por hablar otra lengua diferente al árabe, el tamasig. Entonces, pero son mayoritariamente musulmanes. Entonces, bueno, pues aquí... Muchos de ellos es cierto que hablan árabe, porque al final viven en Marruecos y hablan árabe. Marruecos, pero sí, tenemos que ver que ahí hay unas diferencias. Su lengua materna o la cultura y tal es el tamasig, que no tiene nada que ver. Y son, pues eso, sí que profesan mayoritariamente el Islam. Entonces también hay diferencias dentro de los países donde vemos mayorías muy amplias de una u otra cosa. Y luego también se puede dar el caso que tenemos musulmanes que no son árabes. Eso es lo que hemos comentado, Indonesia, por ejemplo, o Pakistán, incluso en India también hay muchos. Luego también tenemos árabes que no son musulmanes. Exacto. Aunque es cierto que son muy minoritarios, pero existen árabes que no son musulmanes. Exacto, y te voy a dar más ejemplitos porque así se ve muy bien. Seguramente el caso más conocido son los cristianos coptos. Vale. Los cristianos coptos son especialmente numerosos en Egipto, donde representan el 10% de la población del país y bueno, hay que decir que existen distintas ramas del cristianismo copto, la mayoría son ortodoxos, pero bueno, pues tenemos árabes, egipcios que son cristianos. Claro, árabes porque hablan árabe, son egipcios que hablan árabe, pero profesan un cristianismo. Pero profesan cristianismo. Claro. Bueno, hay que decir que ya tenemos diferencias dentro del cristianismo. El caso de los coptos es una cosa muy curiosa porque, bueno, la iglesia copta ortodoxa es independiente del patriarca de Constantinopla, cuenta con su propio papa. Otra cosa de estas curiosidades históricas y recientes que dan para mucho. Es que se separaron en el siglo IV y ya han derivado por sus caminos. Sí, es una historia muy loca. Otro caso que para mí es muy significativo es el Líbano. El Líbano, que es un país muy, muy pequeñito, pues es un estado de mayoría árabe, pero tiene un mosaico de religiones bastante grande y bastante complejo también. Tenemos, por supuesto, el Islam dividido de forma muy clara entre suníes y chiíes, que esto luego ha dado a conflictos dentro del Líbano, pero también hay una población cristiana bastante importante y bastante numerosa. Entonces ahí tienes un mosaico de religiones en un país de mayoría árabe. Los cristianos maronitas, que de hecho en el Líbano tienen reservado el puesto de presidente del país. Solo puede ser un cristiano maronita. O sea, la política del Líbano, la verdad es que eso es otro melón. A ver si pronto le dedicamos un episodio al Líbano. Nos están saliendo aquí muchas ideas. Y bueno, más allá de los cristianos, también existen minorías árabes que no son musulmanes. Sí, pues por ejemplo también los mizrahíes. Los mizrahíes son judíos que proceden de países árabes del norte de África y de Oriente Próximo o de Persia, ¿no? Y bueno, hay que decir que con el nacimiento del Estado de Israel en 1948, casi todos los judíos que vivían en países árabes fueron expulsados y emigraron al nuevo país hebreo. De repente tenían un nuevo Estado, una nueva nación donde podían ir, ¿no? Pero bueno, pues los mizrahíes sí que han sufrido una histórica discriminación en Israel, aunque no se lo reconoce parte de ese Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque son árabes. Entonces, ahí, claro, se establecen unas asociaciones que incluso son problemáticas para las relaciones entre países que podrían tener una árabes judíos, por así decirlo. Claro, son árabes judíos. Claro. Entonces, aquí hay que distinguir muy claramente entre lo lingüístico, cultural, étnico, con la religión, ¿no? Lo que se profesa. De hecho, ahora que mencionas a los mizrahíes, tenemos un artículo bastante bueno en el Orden Mundial, no es por echarnos flores, pero es así, que cuenta un poco cómo los askenazíes en Israel reubicaban a los judíos árabes en guetos y incluso les quitaban a sus hijos pues para dárselos a familias de judíos bien, por así decirlos, y un poco reeducarles y tal, y eliminar esa corriente del judaísmo, que es una historia absolutamente tremenda. Sí, de hecho, bueno, pues son desigualdades que todavía persisten porque los mizrahíes siguen siendo más pobres, representan un mayor porcentaje de población carcelaria, siguen viviendo en la periferia. O sea que al final este tipo de cosas pues también permean en cómo se organiza la sociedad. Pero bueno, yo creo que la diferencia entre árabe y musulmán nos queda clara a partir de ahora. Son ejemplitos que muestran un poco lo diferente que es el mundo hoy, que está lleno de matices y que conocerlos es importante porque al final, si pegas un brochazo gordo, la puedes liar. Yo creo que hemos conseguido aclarar un poco esta confusión que a menudo existe entre árabe y musulmán, que mucha gente no la conoce de toda la buena fe, pero hay gente que la utiliza a malas, intenta retorcer y demás. Muchísimas gracias por tus explicaciones. Gracias a ti. Y a ti que nos estás escuchando, pues gracias por estar ahí, por vernos, por escucharnos. Y te esperamos la semana que viene en este podcast en No es el fin del mundo. EO me explica, en No es el fin del mundo. Un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional.
Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de Paula Cámara. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.